Los seres espirituales que Dios no creó, sino que el pecado originó. Número 1. Lucifer se convierte en Satanás. ¿De dónde provino el primer deseo maligno de Satanás? Dios formó a Satanás originalmente como un ángel, creando a todos los ángeles mediante el ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. Según Juan 1, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto significa que no hay criatura que no haya sido creada por Dios. Sin embargo, Dios no puede estar directamente involucrado en la creación del mal, ya que Él es santo. Por lo tanto, es evidente, tanto por la razón como por la Biblia, que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad y que cada ángel es una creación directa de Dios. Los capítulos de Ezequiel 28, 12, 19 e Isaías son clave para entender el estado original y la caída de Satanás. Isaías 14 describe este evento con detalle. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo del alba? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo, pero serás derribado al Seol, al más profundo abismo. Aquellos que te vean fijamente dirán, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos? Este pasaje ilustra la rebelión de Satanás y su destino final, mostrando cómo su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios lo llevaron a su caída. Hizo del mundo un desierto y destruyó sus ciudades. No permitió que sus prisioneros regresaran a casa. Es bastante extraño que Satanás hiciera esto, ya que antes de su caída, parece haber disfrutado de los niveles más altos de poder y prestigio que jamás se hayan otorgado a una criatura. Satanás pertenecía a la clase de seres angelicales conocida como querubines, probablemente la clase más elevada y de mayor rango. En Ezequiel 28 se dice, «Eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te establecí». Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de las piedras de fuego, como joyas relucientes. Las expresiones, tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura, indican que era superior a todas las demás criaturas vivientes en inteligencia y atractivo físico. El lenguaje figurado de este versículo describe su exquisita perfección. Esto no era todo lo que poseía, también tenía una posición de alto rango. No solo fue ungido como líder, sino que también fue llamado querubín guardián 2 veces, lo que probablemente hace referencia a su papel como protector, un honor y proclamador de la majestad y santidad de Dios. No debemos olvidar que su posición exacta en el cielo parece haberlo colocado en la presencia directa de Dios, ya que caminaba en medio de las piedras de fuego. Ezequiel 28 también nos dice, «Estabas en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo». Estas descripciones destacan la grandeza, perfección y privilegios de Satanás antes de su rebelión y caída. El ónice, el jaspe, el lapislázuli, la turquesa, la esmeralda y el oro. El diseño de tus engastes y monturas estaba en ti. Fueron preparados el día en que fuiste creado. Eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te establecí. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas en medio de las piedras de fuego, como joyas relucientes. Eras irreprochable en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló injusticia y maldad en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, tu interior se llenó de violencia y pecado. Por ello, te arrojé como una cosa profana e impía desde el monte de Dios y te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Este ángel estaba en el monte santo de Dios, un lugar que representa la gloria visible de Dios y su morada. Lucifer tenía una cercanía especial con el Señor, caminando incluso entre las piedras de fuego. Sin dar detalles específicos sobre cómo ocurrió,
Dios declara que se halló iniquidad en ti. La mejor pista sobre lo que sucedió en la mente de Satanás se encuentra en el versículo 17 de Ezequiel 28. Tu corazón se enalteció y se llenó de orgullo por tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Te expuse delante de los reyes para que te miraran. La naturaleza orgullosa de Satanás y su obsesión consigo mismo fueron su perdición, pues permitió que su belleza y esplendor lo llevaran a la corrupción de su sabiduría. Su pecado, al meditar en su belleza otorgada por Dios, lo llevó a quedar fascinado consigo mismo y a llenarse de orgullo. En Lucas 10:18, Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Incluso después de miles de años, Jesús sigue advirtiéndonos. Sus palabras son una advertencia contra el orgullo, recordándonos que este es el pecado que da origen a todos los demás. El exceso de soberbia de Lucifer fue la causa de su caída de la gracia y su expulsión del cielo. Es fundamental evitar este peligro potencial. Lucifer se había ensalzado a sí mismo debido a su orgullo, por lo que Dios lo destituyó de su posición original en el cielo. Los términos mercancía y tráfico pueden referirse a cómo reclutó a un gran número de ángeles para su causa maligna. Su morada fue corrompida por su pecado. Aunque su caída fue contra Dios, Satanás continúa ejerciendo tiranía sobre las personas. Sin embargo, su destino final está asegurado. Será confinado al lago de fuego en el juicio final. El pecado fundamental de Satanás parece ser el orgullo. Isaías muestra este orgullo expresado en una rebelión deliberada, destacando las 5 declaraciones de «Yo subiré» en los versículos 13 y 14. Estas 5 afirmaciones expresan específicamente la autoexaltación y rebelión de Satanás. Probablemente, estas declaraciones reflejan sus metas iniciales en su estado original, justo antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto encaja con la acusación de Dios mencionada en el versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón. Las 5 afirmaciones subrayan la naturaleza orgullosa y rebelde de Satanás. La aspiración de ascender más allá de la esfera para la cual fue creado y posicionado al ser traído a la existencia, llevó a Satanás a declarar su propia voluntad en oposición a la voluntad benevolente del Altísimo. Primero, Satanás dice: «Subiré al cielo». Dado que tenía acceso a la presencia misma de Dios como el querubín principal, esta declaración no implica que solo visitaría el cielo, sino que deseaba residir allí. Esto muestra que buscaba habitar en la morada de Dios y probablemente ser reconocido al mismo nivel que Él. Luego dice: «Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios». Las estrellas, como hemos visto, son referencias a los ángeles. Satanás buscaba una posición de autoridad superior a la de ellos. Después afirma: «Me sentaré en el monte de la asamblea». De acuerdo con Isaías 2 y el Salmo 48, el monte de la asamblea es el centro de la administración del reino de Dios y parece estar asociado con el gobierno terrenal del Mesías desde Jerusalén. Satanás, al hacer esta declaración, también deseaba gobernar los asuntos divinos. La cuarta declaración es: «Subiré por encima de las alturas de las nubes». Lucifer poseía una magnífica gloria reflejada en su Creador, pero ahora anhelaba una gloria mayor, o al menos igual a la de Dios. Finalmente, Satanás dice: «Seré semejante al Altísimo». Esta es la culminación de todos sus actos previos de autoexaltación y rebelión contra Dios. Pero, ¿por qué, de todos los títulos de Dios, Lucifer eligió este para sí mismo? 2 cosas son importantes aquí. Primero, Satanás no deseaba ser completamente diferente de Dios. Admiraba el poder de Dios, y Satanás deseaba la autoridad de Dios para sí mismo. En lugar de someterse a la autoridad divina, prefería usurparla. Sin embargo, nadie puede ser como Dios y al mismo tiempo permitir que Dios siga siendo Dios, porque no hay nadie semejante a Él. Dios no comparte su gloria ni su posición con nadie. En segundo lugar, Satanás pretendía ser similar a Dios principalmente en términos de autoridad y control. Su intención era reemplazar a Dios, pero terminó siendo un impostor.
no un sustituto. Con su rebelión, vino un cambio en su personalidad. Toda la santidad que había recibido de su Creador se perdió, y en su lugar surgió la corrupción. Incluso como reflejo, ya no podía parecerse a Dios. Si te preguntas por qué esto fue el mayor desastre en el universo, hay varias razones. Primero, no había un ejemplo previo de algo semejante. Esto marcó el comienzo de una revuelta contra el Dios más santo. Segundo, el altísimo nivel de sabiduría que Lucifer poseía le daba una mayor comprensión de la gloria y la bondad de Dios, a quien él había pecado en contra. Lucifer, la estrella de la mañana, el hijo del alba que brillaba con la santa luz de Dios, se convirtió en Satanás, el opositor de todo lo que Dios es. A pesar de su caída desde una posición tan exaltada, Satanás retuvo parte de su dignidad e influencia. El pasaje implica que su poder seguía sintiéndose, incluso después de su expulsión. Incluso Miguel, el arcángel, no se atrevió a emitir un juicio injurioso contra él, pero el juicio de Dios debía manifestarse en su rectitud moral ante un pecado tan grande. Satanás será arrojado al Seol, a las profundidades del abismo, y lo mismo sucederá con todos aquellos que lo sigan. Pero, ¿esto ocurrió en el tiempo de Adán o antes? No hay una revelación clara sobre cuándo cayó Satanás, pero podemos deducir algunos límites temporales basándonos en la evidencia bíblica. Si asumimos que los ángeles fueron parte de la creación descrita en Génesis 1:1, entonces su caída habría ocurrido después de ese punto. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de que los cielos y la tierra fueran creados. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios puso los cimientos de la tierra y estableció sus medidas, ya que las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría en ese momento, según Job 38. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios, ángeles, gritaban de alegría, todos los ángeles se regocijaron con Dios en esta etapa de la creación. Sin embargo, en algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, los cuales eran muy buenos, Satanás y sus ángeles cayeron. Satanás ciertamente cayó antes de Génesis 3, donde se relata la tentación de Adán y Eva. Por lo tanto, su caída ocurrió antes de la humanidad, pero no sabemos si fue antes o después de la creación del hombre. 2. Ángeles caídos. La Biblia menciona a los ángeles caídos en pocas ocasiones, principalmente porque la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca han caído de la gracia, ni se han inclinado al lado oscuro. Sin embargo, algunos sí decidieron hacerlo. Antes de profundizar en lo que la Biblia dice sobre los ángeles caídos, recordemos que el cielo era su hogar eterno en el principio, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó todo esto? Antes de responder a esa pregunta, debemos reconocer que los ángeles tienen libre albedrío, y es a través de este que se explica su caída. Esto es evidente en el libro de Judas 5. Pero quiero recordarles, aunque ya lo sabían, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas, bajo oscuridad, para el juicio del gran día. De acuerdo con Judas, los ángeles no guardaron su propia dignidad. El término dignidad se refiere a su posición o estado inicial. Los ángeles caídos no permanecieron en el propósito para el cual fueron creados, lo que significa que abandonaron el camino que Dios les había trazado. Los ángeles fueron creados originalmente para estar en el cielo con Dios, alabándolo y cumpliendo su voluntad. Al igual que los humanos, fueron diseñados para glorificarlo. Sin embargo, mientras que los humanos fueron creados para habitar en la tierra, los ángeles fueron creados para vivir en el cielo. ¿Qué les ocurrió a estos ángeles? Según la Biblia, 2 Pedro 2 nos dice, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». El líder de estos ángeles es Satanás, quien se transforma en ángel de luz. Pero ¿cómo llegaron a abandonar su dignidad, como algunos lo llaman?
La gran rebelión fue un evento en el cual Satanás y un tercio de los ejércitos angelicales del cielo declararon guerra contra Dios y sus ángeles, en un intento de derrocar el reinado de Dios en el ámbito eterno. Apocalipsis 12 nos dice: «Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alégrense cielos, y los que habitan en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según Apocalipsis, el dragón, que también es llamado Diablo y Satanás, versículo 9, luchó contra Miguel, el arcángel y líder de los ángeles de Dios, junto con sus propios ángeles. Sin embargo, el diablo y sus ángeles fueron derrotados por los ángeles de Dios. Por lo tanto, el gran dragón fue expulsado del cielo junto con sus seguidores. El diablo conspiró contra Dios, su creador, pero tanto él como los ángeles que lo apoyaron perdieron la batalla. Los versículos anteriores nos muestran que, en Apocalipsis 12, sabemos que un tercio del ejército celestial de ángeles siguió a Satanás. Este capítulo también nos dice: «Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. La cola del dragón, que representa al diablo y a Satanás, arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Según Apocalipsis 12, las estrellas del cielo también se refieren a los ángeles, y Satanás es descrito por Jesús como una estrella que cayó. ¿Cuál es el porcentaje de los ángeles celestiales que siguieron a Satanás? Esta es una pregunta que quizás nunca tenga una respuesta definitiva, pero podemos deducir algo observando lo que la Biblia dice acerca de la cantidad de ángeles involucrados. En las Escrituras conocemos a algunos ángeles, como Gabriel, Miguel, los 2 ángeles que descendieron a Sodoma, los que movieron la piedra en la resurrección de Jesús, entre otros. En Génesis 28, se menciona la multitud de ángeles en el cielo cuando Dios promete bendecir a Jacob y cumplir la promesa. El Señor Dios hizo una promesa a su abuelo Abraham en el sueño de Jacob, donde él ve ángeles subiendo y bajando por una escalera celestial, a la cual Jacob llama Betel, que en hebreo significa casa de Dios. Según el sueño de Jacob, hay una multitud de ángeles. Este es un buen punto de partida para determinar cuántos ángeles existen en total y cuántos corresponden a un tercio. En Mateo 26, Jesús menciona más de 12 legiones de ángeles que el Padre podría enviarlo a ayudar, aunque la palabra más indica que este número es solo una estimación del número exacto. Aún así, nos quedamos preguntándonos qué sucede después de que los ángeles caídos abandonan el cielo. En Apocalipsis, son arrojados a la tierra, mientras que en 2 Pedro 2, se dice que son lanzados al infierno. ¿Cómo reconciliamos estos 2 pasajes? Ya sabemos que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25 nos dice: «Entonces les dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, fui forastero, y no me tomasteis en casa, estuve desnudo, y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Según Mateo 25, el fuego eterno, es decir, el infierno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. En otras palabras, el infierno nunca fue destinado para una sola persona, aunque Judas y otros indudablemente acabarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos. Los ángeles fueron los destinatarios originales del infierno. Dios ejecutará su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán sin castigo. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, a pesar de que el concepto de caer de la gracia es difícil de comprender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Los ángeles caídos se conocen como un tercio del ejército angelical que siguió a Satanás en la gran rebelión y trató de derrocar a Dios y a su trono y reinado con el fin de apoderarse del cielo. Los ángeles caídos se mezclaron con los humanos y engendraron hijos gigantes con mujeres humanas. Los seres angelicales son más poderosos que tú, pero no más que el Espíritu Santo. Él no es más fuerte que Dios, pero sí es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha ideado planes oscuros y malvados. Es un hábil mentiroso y manipulador con un poder incomparable al de cualquier ser humano mortal. Por lo tanto, aunque Satanás o cualquier ser angelical caído podría derrotarnos fácilmente, aún no tenemos nada que temer si somos seguidores de Jesús. El Espíritu Santo te ha unido a Él, y como resultado, el diablo no tiene poder sobre ti, salvo el que tú le permitas tener. Los falsos dioses son creados por demonios. Los falsos dioses del Antiguo Testamento no eran más que demonios disfrazados de dioses, y toda idolatría es, en última instancia, adoración al diablo. 1 Corintios 10 nos dice, no, lo que los paganos sacrifican, lo ofrecen a los demonios, y no a Dios. No quiero que sean participantes con demonios. En tiempos antiguos, un dios conocido como Baal era adorado en toda Canaán y Fenicia. Durante el período de los jueces, la práctica de la adoración a Baal penetró en la vida religiosa judía. Esta práctica se extendió por Israel durante el reinado de Acab y también afectó a Judá. La etimología de la palabra muestra que Baal era visto como el señor de un lugar específico, restringiendo su uso solo a personas que ya no eran nómadas, sino que se habían asentado. Se pensaba que estos Baales locales controlaban la agricultura, los seres vivos y la fertilidad humana. Era crucial ganar su favor, especialmente en un lugar como Palestina, donde los arroyos y manantiales son pocos y la lluvia es impredecible. Esto llevó a la adopción de prácticas extremas. Eventualmente, Baal ascendió a la posición de deidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores, puede rastrearse en las escrituras ugaríticas. Baal es identificado como el hijo de Dagán, uno de los dioses más antiguos de la Biblia, que abordaremos más adelante en el video. Las esculturas de Baal lo muestran usando un casco decorado con cuernos de toro, representando la fertilidad y la fuerza. En una mano lleva un garrote o maza, probablemente representando el trueno, y en la otra una lanza adornada con hojas, posiblemente representando tanto el rayo como la vegetación. En las esculturas arameas, Baal es representado montando un toro. Anat, conocida como la Virgen, era esposa y hermana de Baal, y compartía muchas de sus aventuras. La evidencia sugiere que Baal y otros dioses cananeos eran adorados en Egipto, aunque no llegaron a representar una amenaza seria para la religión egipcia. Esto se debió a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, lo que planteó el problema de la relación entre Yahvé y Baal. Segundo, Yahvé les dio a los israelitas una victoria significativa sobre los cananeos, lo que reafirmó su supremacía.
que no era cuestionada. Baal fue considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, que era visto como débil e ineficaz en varias batallas. Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Las hermanas y consortes de Baal fueron Ashera, diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, diosa del amor y la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y el dios de las tormentas. Generalmente se le representa sosteniendo un rayo, quien derrotaba a los enemigos y producía cosechas. La adoración a Baal estaba arraigada en la sensualidad e involucraba prostitución ritual en los templos. En ocasiones, para apaciguar a Baal, se requería sacrificio humano, generalmente el primogénito de quien ofrecía el sacrificio. Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con rituales desordenados que incluían gritos extáticos y autolesiones. Antes de que los hebreos entraran en la tierra prometida, el Señor Dios les advirtió contra glorificar a Baal. Los dioses de Canaán, a pesar de las advertencias, fueron adorados por Israel durante el reinado de Acab y Jezabel, en el auge de la adoración a Baal. En ese tiempo, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios demostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia al enviar una sequía que duró 3 años y medio. Sin embargo, existía un dios considerado más antiguo que Baal, llamado Deón. Deón era visto como el padre de todos los demás dioses, por lo que fue ampliamente adorado en lo que hoy conocemos como la cuna de la civilización, el área donde se cree que comenzó la agricultura, conocida también como el creciente fértil. La estatua de Deón representaba a un hombre gigante, y algunas representaciones lo muestran con características de un hombre pez, es decir, una figura humana con rasgos de pez en la parte inferior del cuerpo. Algunos estudiosos lo han referido como un dios pez, lo que tiene sentido dada su relación con los filisteos y su ubicación en la costa. Los textos antiguos de la región conectan a Deón como el padre de Baal, otro dios falso destacado a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Este deseo de buscar dioses a menudo surge de la codicia, la rebelión, o de un alma impaciente que siente que Dios es demasiado lento para traer el cambio sobrenatural que anhela. Y así concluimos el tema de hoy. Como hemos visto, la historia de los dioses falsos y la rebelión contra Dios nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe en el único y verdadero Creador. Es fundamental no dejarnos llevar por las influencias que nos apartan de su camino. Ahora, me encantaría saber qué opinas tú. ¿Qué aprendiste hoy sobre los dioses falsos y la lucha entre el bien y el mal? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides darle like al video si te ha gustado y suscribirte al canal para no perderte más contenido. Nos vemos en el próximo video.